Pensemos en esto un momento. ¿Y si pudiéramos coger, no sé, décadas de experiencia de un cirujano, de un ingeniero o de un financiero y meterlas en un ordenador? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues de eso va, más o menos, la ingeniería del conocimiento. Es el arte de transformar esa sabiduría tan humana en algo que una máquina pueda entender y utilizar. Vamos a meternos de lleno. El gran reto al que nos enfrentamos es que, la experiencia humana es increíble, es de lo más valioso que tenemos, pero claro, es limitada. La tiene una persona y ya está. La gran pregunta que se hace en la ingeniería del conocimiento es, ¿y si pudiéramos romper esa barrera? Si pudiéramos, de alguna forma, digitalizar todo ese saber para que esté al alcance de todos, esa es la cuestión fundamental. Vale, aquí está la definición del libro, que puede sonar un poco densa. Pero si lo desmenuzamos, en el fondo lo que busca es crear un mapa, un modelo de cómo piensa una persona experta en un tema. El objetivo es que una máquina pueda imitar o al menos ayudar en ese proceso de razonamiento. O sea, no es solo picar código, es modelar la sabiduría. Muy bien. ¿Y cómo se come esto? Porque no es magia, desde luego. Hay que verlo como un proceso, casi como una línea de montaje. Por un lado metemos la materia prima, que es el conocimiento del experto, y por el otro sale un producto final, un sistema inteligente listo para usarse. Vamos a ver cómo funciona esa fábrica. Este es básicamente el mapa del viaje. El punto de partida es siempre el conocimiento en bruto, lo que sabe la persona experta. A partir de ahí, paso a paso, lo vamos puliendo, le damos forma, lo probamos, hasta que se convierte en una herramienta de verdad. Y todo empieza, como no podía ser de otra manera, por la primera fase, la adquisición. Y aquí es donde empieza todo de verdad. La adquisición. Ojo porque esta es quizá la fase más delicada de todas. Si la materia prima es de mala calidad, todo lo que construyamos encima, pues se va a caer. La calidad de lo que capturemos ahora lo es todo. Como se ve, no hay una única manera de hacer esto. A veces lo mejor es, literalmente, sentarse a tomar un café con el experto y que te lo cuente todo. Otras veces es el propio experto quien escribe las reglas. O incluso podemos ponernos a analizar cientos de estudios, pero, y aquí viene lo interesante, también podemos tirar de Machine Learning. Es decir, que una IA se ponga a buscar patrones en montañas de datos. Y esto es clave. No se trata de sustituir al experto, sino de darle una superherramienta para descubrir conocimiento que a lo mejor ni él mismo había visto. Y si hay algo que tiene que quedar claro, es esto. Esto va de personas. Es un trabajo en equipo. La imagen del ingeniero encerrado en un sótano aquí no funciona. Esto es una conversación constante entre la gente experta, la que va a usar el sistema y la que lo desarrolla. Solo así te aseguras de que lo que estás construyendo es de verdad útil y preciso. Vale, ya tenemos el conocimiento. Genial. Pero ahora, ¿cómo hacemos que un ordenador lo entienda? Pues aquí entramos en la fase de traducción. Es el momento de convertir algo abstracto y muy humano en algo lógico y computable. Esta cita lo clava, la verdad. La clave aquí no es hacer un simple copia y pega. Se trata de capturar la intención, la lógica que hay detrás del conocimiento del experto. Queremos que la máquina no se limite a seguir unas instrucciones a ciegas, sino que, de alguna manera, entienda el razonamiento original. Y esto no se hace de golpe, se va haciendo por niveles. Imaginemos una guía médica. Al principio es un tocho de texto, ¿no? Nivel 1. Luego, de ahí, empezamos a sacar los conceptos importantes. Paciente, fiebre, síntoma X, ese es el nivel 2. Después, conectamos esos conceptos con lógica. Si un paciente tiene fiebre y también el síntoma X, entonces hay que hacer la prueba I, nivel 3. Y el último paso es traducir esa regla a un lenguaje que el ordenador puede ejecutar. Y ya está, hemos pasado del lenguaje humano al lenguaje máquina. Y con esto llegamos a una pregunta que seguro que más de una persona se está haciendo. A ver, un momento, ¿esto no es lo mismo que la inteligencia artificial? ¿No es lo que hace ChatGPT? Pues no exactamente. La respuesta corta es que no compiten, sino que colaboran. Vamos a ver por qué. Me gusta mucho la analogía del chef y el catador para explicar esto. La ingeniería del conocimiento sería el chef experto que te da su receta paso a paso, con reglas muy claras, primero esto, luego lo otro, 10 minutos hasta temperatura. Todo es explícito. En cambio, el Machine Learning es como un catador, que ha probado miles de platos y sin saber la receta ha detectado patrones. Oye, pues los platos que llevan este ingrediente suelen estar más buenos. Son dos caminos distintos para llegar a la sabiduría. Y lo mejor es que se complementan de maravilla. Perfecto. ¿Y ahora cómo se lleva todo esto a la práctica hoy en día sin morir en el intento? Pues como en muchas otras cosas, la respuesta viene del mundo del desarrollo de software, el enfoque ágil.
La idea del enfoque ágil es muy simple. En lugar de tirarse un año construyendo un sistema gigantesco para que al final el experto te diga esto no es lo que yo quería, lo que se hace es construir una pieza muy pequeña en, por ejemplo, 2 semanas. Se le enseña al experto que te da su opinión. Mira, esto está genial, pero cambia esto otro. Se ajusta, se construye otra pieza y así todo el rato. Es un ciclo continuo de crear, probar y mejorar. Así te aseguras de que el resultado final es justo lo que se necesita. Resumiendo, se trata de dejar de darse cabezazos contra un muro y empezar a navegar hacia el objetivo. Es un cambio de mentalidad que consigue mejores resultados y además mucho más rápido. Y para que se entienda bien por qué todo esto es tan importante, vamos a llevarlo a un terreno donde un error puede costar muy caro: la medicina. El reto es el siguiente. Un médico tiene que tomar decisiones basándose en guías clínicas que muchas veces son documentos de cientos de páginas. Imposible tenerlo todo en la cabeza. La solución que aporta la ingeniería del conocimiento es coger ese documento y convertirlo en una herramienta inteligente. Una herramienta que, en el momento preciso, le da al médico la recomendación exacta que necesita, integrada en el sistema que ya usa cada día. Y los beneficios de esto son brutales. Por un lado, te aseguras de que da igual en qué hospital te atiendan, el tratamiento se basará siempre en la última evidencia científica. La investigación, que normalmente tarda años en llegar a la práctica clínica, puede empezar a salvar vidas en cuestión de meses. Y encima, el propio sistema puede ir aprendiendo de los datos reales para mejorar sin parar. Al final, se traduce en una mejor sanidad para todo el mundo. O sea que, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La ingeniería del conocimiento no viene a sustituir a los expertos, para nada. Viene a ser un megáfono para su sabiduría. Es el puente que conecta lo mejor de la mente humana con la increíble potencia de los ordenadores. Y claro, todo esto nos deja con una última reflexión. Hemos hablado de medicina, que es un ejemplo muy potente, pero ¿qué pasaría si aplicáramos esto a otros campos? ¿Y si pudiéramos digitalizar el conocimiento de los mejores ingenieros para construir edificios más seguros? ¿O el de los jueces con más experiencia para ayudar a que la justicia sea más coherente? Pensemos que estamos solo al principio. Estamos empezando a ver un futuro en el que el conocimiento más valioso de la humanidad podría dejar de estar encerrado en unas pocas mentes para convertirse en una herramienta al alcance de todos. Las posibilidades son de verdad casi infinitas. Documentos densísimos, llenos de información vital, y cómo los estamos convirtiendo en código, en algo inteligente. Vamos a explorar ese viaje, desde una guía clínica estática, en papel, hasta una lógica que un ordenador puede ejecutar para mejorar la sanidad del futuro. La gran pregunta que lo mueve todo es esta. ¿Cómo cogemos toda esa sabiduría, toda esa ciencia de las guías de práctica clínica y la convertimos en algo vivo, algo dinámico, algo que un sistema informático pueda usar para echarle una mano al personal médico y ayudarle a tomar la mejor decisión justo en el momento que lo necesita? Es, ni más ni menos, que el salto del papel al mundo digital en la sanidad. Para entender bien todo este proceso, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, veremos por qué el formato tradicional se queda corto. Después, definiremos la solución, que es la ingeniería del conocimiento. Desglosaremos todo el viaje de transformación en sus 5 fases, veremos un enfoque más moderno y ágil para hacerlo, y para terminar echaremos un vistazo a lo que nos depara al futuro con una salud, digamos, computable. Venga, pues vamos a empezar por el principio, el problema del papel. Y es que para entender por qué toda esta transformación es tan sumamente importante, primero tenemos que entender el reto al que nos enfrentamos, porque esas guías de toda la vida ya no dan la talla en la medicina de hoy. A ver, las guías de práctica clínica son la Biblia de la medicina basada en la evidencia. Son fundamentales. El problema es que normalmente son documentos de texto, PDFs de decenas, a veces cientos de páginas. Ahora, imaginemos la situación. Un médico en una consulta a tope o en mitad de una urgencia. ¿De verdad va a pararse a buscar una recomendación concreta en un PDF larguísimo? Es lento, es poco práctico y además puede llevar a errores. El conocimiento está ahí, sí, pero no es accesible cuando la situación es crítica. Vale, si el problema es que el conocimiento está, por así decirlo, atrapado en el papel, la solución tiene que ser liberarlo. Y aquí es donde entra en juego una disciplina súper interesante que se llama ingeniería del conocimiento. Y por supuesto el equipazo de especialistas que hace que todo esto sea posible. Ingeniería del conocimiento. Suena muy técnico, ¿verdad? Pero en el fondo la idea es bastante sencilla. Se trata de enseñarle a un ordenador a pensar como lo haría un experto. No es solo meterle datos y ya, es darle forma a la lógica de decisión. A ese, si pasa esto, entonces hay que hacer esto otro que un médico experto tiene en la cabeza para que una máquina pueda entenderlo y usarlo.
Y esta imagen lo explica de maravilla. Fijaos en el papel clave del ingeniero de conocimiento. Es literalmente un puente. Por un lado, escucha al experto, al médico, entiende cómo razona y por otro, traduce todo eso a un lenguaje que un sistema informático pueda procesar. Es un traductor bilingüe que domina tanto la medicina como el código. Pero ojo, que esto no lo hace una sola persona, ni de lejos. Esto es un trabajo de equipo, una colaboración total. Por un lado, se necesitan los expertos de dominio, que son los clínicos, los que tienen el conocimiento. Luego están los ingenieros funcionales, esos traductores que modelan el conocimiento. Y finalmente los arquitectos de sistemas, que son los que construyen la casa, la infraestructura para que todo funcione. Si estos tres círculos no se solapan, el proyecto no sale adelante. Entonces, ¿cómo se hace exactamente esta traducción? Bueno, pues el proceso está muy bien definido y se divide en un ciclo de vida de 5 fases. Es un viaje, paso a paso, que va desde la idea abstracta hasta su uso en el mundo real. Este viaje tiene 5 paradas, 5 fases clave que forman una cadena. Empieza con la captura del conocimiento en bruto y termina con su uso práctico en un hospital. Vamos a desgranar cada una de estas fases, desde la adquisición hasta la implementación. Todo empieza aquí, en la adquisición. El objetivo es conseguir el conocimiento, digamos, en crudo. Y esto se puede hacer de varias maneras. Una es la elicitación, que básicamente es sentarse con los expertos y exprimirles el cerebro, sacarles todo ese conocimiento que tienen y que a veces ni ellos saben que tienen. Otra es la síntesis, que es revisar toda la evidencia científica que ya existe. O incluso el descubrimiento, que es usar machine learning para que las máquinas busquen patrones en montones de datos. Una vez que tenemos el conocimiento, hay que traducirlo. Y esta es la fase clave de todo el proceso. Pasamos de un nivel 1, que es el texto puro y duro de la guía, a un nivel 2, donde ya le damos una estructura, como si fuera un árbol de decisiones o un diagrama de flujo. Y finalmente llegamos al nivel 3 o 4, que ya es código que un ordenador puede ejecutar. Para ello se usan lenguajes estándar en sanidad, como CQL o FHIR, que son como el inglés de los sistemas de salud digitales. El objetivo es que en esta traducción no se pierda nada por el camino, que el significado clínico original se mantenga intacto. Claro, todo este conocimiento ya traducido no puede quedar por ahí desperdigado, hay que organizarlo. Esta fase va de crear una especie de biblioteca digital. Cada pequeña pieza de lógica, cada regla, se cataloga, se etiqueta y se guarda de forma que sea muy fácil de encontrar y de reutilizar. Así evitamos hacer el mismo trabajo 2 veces y nos aseguramos de que todo sea coherente. Porque para que el conocimiento sea útil, primero hay que poder encontrarlo. Y ahora llega la prueba de fuego. Hay que asegurarse de que esto funciona y sobre todo de que es seguro. En la fase de validación, la lógica que hemos creado se pone a prueba. Se usan datos de pacientes anonimizados y se comprueba si la recomendación que da el sistema es la correcta. ¿Es fiel a lo que decía la guía original? ¿Funciona con datos del mundo real? ¿El resultado que da es claro o se puede malinterpretar? Esto es absolutamente crucial. Y por fin, la implementación. Una guía, por muy bien hecha que esté, no sirve de nada si no se adapta a la realidad de cada hospital. Esta fase consiste en la localización, o sea, en conectar esa lógica a las bases de datos del hospital, decidir en qué parte del programa del médico va a saltar la recomendación y ajustar los detalles según las normas de ese centro en concreto. Es como adaptar la receta a los ingredientes de nuestra cocina. Las 5 fases que acabamos de ver son el esqueleto del proceso, pero la forma de llevarlo a cabo ha evolucionado muchísimo. Ahora hay una manera más inteligente de trabajar que hace que todo vaya mucho más rápido y sea más colaborativo. Y esta comparativa lo deja clarísimo. El método de antes, el de cascada, era lineal. Los médicos escribían la guía y una vez terminada, se la lanzaban a los ingenieros. El riesgo de que se perdiera información o se malinterpretaran las cosas por el camino era altísimo. En cambio, con el enfoque ágil, todo pasa a la vez. Médicos e ingenieros trabajan codo con codo desde el minuto 1, probando y corrigiendo sobre la marcha. Es mucho más rápido, más seguro y fomenta la colaboración. La clave del enfoque ágil es esta. En lugar de un proyecto gigante que dura meses, el trabajo se divide en trocitos pequeños y manejables. Es lo que se conoce como chunking. Se planifica un trocito, se construye, se prueba y se adapta. Todo en ciclos muy cortos, a veces de un par de semanas. Esto permite corregir el rumbo al instante si algo no va bien, garantizando la calidad desde el principio. Muy bien. Y después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde nos lleva esta transformación del conocimiento médico? Echemos un vistazo al impacto final y al futuro que se está construyendo con todo esto. El resultado de todo este esfuerzo se puede resumir en 3 grandes beneficios. Primero, precisión. Al formalizar la lógica, al escribirla en código, reducimos la ambigüedad y el riesgo de error. Segundo, velocidad.
Este enfoque ágil permite que las nuevas guías y descubrimientos se pongan en práctica mucho más rápido. Y tercero, colaboración. Se rompen los muros que separaban a los expertos clínicos de los informáticos. Pero la visión va todavía más allá. El verdadero salto de calidad del futuro que se está construyendo es crear sistemas que no solo ejecuten reglas, sino que aprendan de los datos del mundo real. Sistemas que estén vivos, que sean capaces de validarse y mejorarse a sí mismos continuamente, adaptándose a la nueva evidencia científica a medida que va surgiendo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Convertir el conocimiento médico en código no es solo un avance técnico, es un cambio de paradigma. Promete una atención sanitaria más precisa, más rápida y más colaborativa. La cuestión es, ¿cómo va a redefinir esto la práctica de la medicina tal y como la conocemos? Bueno, después de ver esos videos, entonces está nuestra primera clase, ¿ok? Y vamos a ver la introducción a la ingeniería del conocimiento y vamos a ver un poco de qué se trata la materia y otros puntos, ¿ok? Nuestra materia va a empezar por ingeniería del conocimiento, propiamente dicho. Vamos a ver los lenguajes que se usan ahí y la terminología. Que se usa dentro de eso. Y después vamos a ver ciencias de datos. ¿Ok? Vamos a ver ciencias de datos. Y también vamos a ver algo de aprendizaje automático. ¿Ok? O Machine Learning. Eso es nuestra guía básica de lo que vamos a desarrollar durante el semestre. ¿Ok? Bueno, para poder entender un poco la ingeniería del conocimiento, es importante entender que es básicamente un desarrollo de software a nivel de expertos. Es decir, que aquí intervienen muchos tipos de profesionales, tanto de la ingeniería del software como de otros profesionales que pueden ser médicos, ingenieros, arquitectos, abogados. Es decir, dependiendo del tipo de software a desarrollar, entonces intervienen un montón de profesionales y está dedicado a la generación del conocimiento. Es decir, que a partir de esa información base, tiene un conocimiento que es aplicado a las diferentes especialidades o profesionistas que tengan que ver en el mundo actual del trabajo. ¿Ok? En este caso, como pueden ver aquí, este es probablemente un ingeniero. ¿Ok? Este es también otro ingeniero. Vamos a suponer que esta sea una abogada y que este sea un administrador de empresas. Entonces, pueden haber diferentes tipos profesionales trabajando. Esta es una científica, una matemática, o una física que básicamente provee información. Por ejemplo, el software MATLAB es un software especializado del mundo matemático que tiene un montón de herramientas. ¿Ok? Podemos considerarlo como un sistema experto. También algún software como AutoCAD podemos considerarlo como un sistema experto que lo pueden usar diferentes tipos profesionales, desde diseño gráfico, arquitectura, pasando por ingeniería y sus diferentes ramas, ¿ok? O algún tipo de software especializado que básicamente controla las fuerzas de ciertos elementos o puede definir cierto tipo de estructura que tiene que soportar. Entonces, existen diferentes tipos de software preparados
para ciertos tipos de profesionales. Eso no reemplaza el trabajo de un profesional, está claro de eso, sino más bien debe apoyar, dependiendo de qué nivel se utilice el software. En eso vamos a ver que existen software netamente para expertos y otros que son basados en conocimiento. Esta materia se llama Ingeniería del Conocimiento y su trabajo básicamente es proveer los mecanismos necesarios para que se pueda generar un producto de software que pueda capturar la información de ciertos expertos o personas que conocen alguna especialidad o dominio en especial. Entonces, de eso se trata un poco. Y como pueden ver aquí en la imagen, estamos viendo diferentes tipos de profesionales que están interactuando en ese proceso. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Para entender eso, tenemos que llegar a un punto de conocer lo que es la ingeniería del conocimiento, pero para llegar a ese punto tenemos que bajar a lo que se desarrolla básicamente en ingeniería de software. Entonces, la ingeniería de software es la base sobre el cual se construye esta ingeniería del conocimiento. Y dentro de la ingeniería de software hay un montón de esquemas o metodologías que se utilizan. Esta puede ser una metodología 1, esta puede ser una metodología 2, ¿ok? Y podemos aplicar cualquiera de esas, ¿ok? Lo más normal y que van a encontrar materiales, y vamos a ver también nosotros, ¿ok? Si ustedes se fijan en los materiales que se usan en otras partes, en otras universidades del mundo, básicamente en general se refiere a la metodología Common CATS como una metodología base para la ingeniería del conocimiento. Nosotros vamos a dar también, ¿ok? Pero como pudieron ver, también se puede aplicar metodologías ágiles y otras metodologías, inclusive metodologías tradicionales de la ingeniería del software. Lo más importante es generar información para su codificación, ¿ok? Se utiliza más Common CATS porque es un proceso bien estandarizado de muchas partes para la generación de software. Su problema es que tiene tanta documentación que a veces hace un poco lento todo ese proceso, ¿ok? Como vieron en el video, se tiene que preparar primero toda la información y luego, recién después, en la etapa final, mostrarle al profesional si es correcto lo que ellos están definiendo. Entonces, es una arquitectura en espiral y a veces esa arquitectura en espiral puede ser muy tediosa. Por eso es que a veces también se recurre a metodologías concurrentes que básicamente nos permiten realizar tarea 1, tarea 2, tarea N, ¿ok? Al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, podemos estar desarrollando cualquiera de estas tareas al mismo tiempo. Y no es tanto en espiral, sino más bien es una arquitectura tradicional. Como pueden ver, tiene que cumplir ciertas fases aquí. Todas estas fases tienen que cumplirse para llegar al punto que nosotros queramos, ¿ok? Entonces, es una tarea de refinamiento sucesiva o arquitectura en espiral, ¿ok? Entonces, corresponde a eso. Y como ven acá, siguiendo las directrices de la ingeniería de software, entonces necesitamos los conceptos de ingeniería de software o una subrama de la inteligencia o ingeniería de software que nos provee esta ingeniería del conocimiento, ¿ok? Para eso hay también software o herramientas especiales en cada etapa de ese proceso, especialmente para las metodologías tradicionales. Desde el Command CATS hay unas cuantas plantillas y herramientas que se pueden utilizar, ¿ok? Bueno, entonces se puede usar cualquier metodología de la ingeniería de software tradicionales, ¿ok? O bien
las más actuales de mecanismos concurrentes. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiendo las directrices de la ingeniería de software más tradicionales, se han propuesto metodologías para desarrollar sistemas basados en conocimiento. SBC son sistemas basados en conocimiento que vamos a ir dando según las ya existentes para construir sistemas de información tradicionales. ¿Ok? Extendiéndola para incluir muchas de las características de los sistemas basados en conocimiento y la construcción de prototipos y adquisición de conocimiento como etapas formales del proceso. Entonces, se construyen software que no solo manejan información como la mayoría de los sistemas manejan, sino su principal objetivo es generar información adicional que es el conocimiento. Entonces, se maneja de esa forma. Pero para manejar el conocimiento, utiliza ciertas arquitecturas de inteligencia artificial que utiliza inferencia de la parte de inteligencia artificial tradicional que provee mecanismos y herramientas especiales para este tipo de trabajo. ¿Ok? De hecho, puede hacerlo en cualquier lenguaje, pero originalmente estaba preparado como herramientas como Prolog, Lisp, Clips, que son herramientas que se utilizan, o la famosa herramienta experta que se usa en Python, que es una librería que básicamente utilizan este tipo de conocimientos que básicamente se dividen en hechos, reglas y que corresponden a la ingeniería de conocimiento desde el punto de vista de sistemas basados en conocimiento. De hecho, la misma herramienta de Prolog es la base más fácil de entender y de poder producir este tipo de información. Prolog actualmente se puede trabajar con herramientas que proveen directamente el lenguaje o herramientas como Python. O sea, Python es una buenísima herramienta que provee librerías para muchos de los tipos de lenguajes que se pueden aplicar dentro de la ingeniería de conocimiento. Aparte de eso, Prolog se sigue utilizando como base en una herramienta que se denomina GNexus, que utiliza también la base de conocimientos. ¿Ok? Es la misma cosa. ¿Ok? Entonces, todo eso es importante. Dice, el problema no es que no manejen la idea de modelos conceptuales o no involucren técnicas orientadas a objetos, dado que fueron anteriores a estos paradigmas. Entre ellas están las propuestas por Edward y de Good, que corresponde a esos trabajos. Bueno, estamos diciendo que son metodologías tradicionales, ¿ok? Pero como les dije, no está cerrado simplemente a ese tipo de metodologías, ¿ok? Esta es la metodología tradicional y sus variantes, ¿ok? Porque acá hay unas cuantas subdivisiones dentro de la metodología tradicional. Las metodologías concurrentes también hay unas cuantas, ¿ok? De entre ellas el método ágil, ¿ok? Y también metodologías orientadas a objetos, ¿vale? Que es el diseño y análisis orientado a objetos. Hoy se puede usar UML o otro tipo de diseño para poder usar. Entonces, inclusive dentro de técnicas orientadas a objetos se pueden usar. ¿Okay? Solo que Command Cats, entonces, es el modelo tradicional que se manejó antes de que se incluyeran estas técnicas orientadas a objetos. Pero van a ver, se encuentran en internet que hay gente que aplica metodologías ágiles a ingeniería de conocimiento para sistemas basados en conocimiento, o bien sistemas tradicionales como Command Cats, o bien orientados a objetos. ¿Okay? Va a depender de cómo se puede encarar el problema para desarrollar sus soluciones, o de la cantidad de gentes que se disponen, o cantidad de personas que se disponen para desarrollar un proyecto, o el tiempo en sí y la experiencia en sí. Sabemos que aprender una metodología como el Command Cats puede llevar tiempo, ¿ok?
¿ok? Entonces, si un grupo de trabajo ya está habituado a un mecanismo de trabajo en sí, directamente hay que adaptar ese trabajo para que pueda generar ingeniería de conocimiento desde ese estilo de trabajo, ¿ok? Entonces, no cerrarse a una metodología, ¿ok? El trabajo de los ingenieros de conocimiento es, por lo tanto, o consiste en extraer el conocimiento de los expertos humanos de un área determinada, codificar dicho conocimiento de manera que pueda ser procesada por el sistema. Entonces, acá tenemos a Juan, que básicamente es un ingeniero civil, y él tiene todo el bagaje de conocimiento de su especialidad. Y lo que va a hacer básicamente es, va a trasladar su bagaje de conocimiento en documentos, ¿ok? Y estos documentos se les llaman representaciones de esa información. Entonces son los sistemas de representaciones, donde básicamente un experto desarrolla su conocimiento en base a su experiencia y esto se va plasmando en un documento, ¿ok? Y este documento puede ser que el mismo profesional empiece a detallar, ya sea a mano o en alguna herramienta, o bien requerir el concurso de profesionales del área de desarrollo de sistemas y administración de proyectos y de análisis de requerimientos de software. Entonces va a necesitar el concurso de un ingeniero en desarrollo de sistemas, ¿ok? O ingeniero de sistemas, ¿ok? Entonces, ese ingeniero lo que se va a encargar es de poder entender y registrar y coordinar el trabajo, porque en realidad acá solamente tenemos un ingeniero, pero podemos tener, por ejemplo, 10 ingenieros, 30, 40, dependiendo de la envergadura en sí del trabajo. Y cada ingeniero puede compartir el mismo tipo de conocimiento o conocimientos diferentes. Supóngase que un ingeniero es experto en el tema vial, otro es experto en el tema de construcciones civiles para edificios, entonces ya se va diferenciando un poco el tipo de trabajo y el tipo de información que va a ir aportando cada uno. Y necesitamos físicos, matemáticos y otro tipo de ingeniería para poder complementar todo ese trabajo, porque a veces se necesitan calculistas para poder calcular cosas que el ingeniero no puede calcular, entonces, y ahí se va extendiendo la gama de profesionales, pero necesita un coordinador que dirija todo ese trabajo, que es el ingeniero, que en este caso es nuestro ingeniero en conocimiento, el encargado de proveer todo ese orden y el sistema de registración. Puede ser que el mismo ingeniero vaya registrando o exista una herramienta que les permita registrar a todos y vaya chequeando. Una vez que se vaya chequeando, el producto final ya es un conjunto de reglas, vamos a poner con esta R, un conjunto de reglas que deben ser aplicadas para producir ese software, ¿ok? Entonces, dice, el trabajo de los ingenieros del conocimiento consiste en extraer el conocimiento de los expertos humanos en un área determinada y codificar dicho conocimiento de manera que pueda ser procesada por el sistema. Por lo tanto, la ingeniería del conocimiento engloba a los científicos de tecnología, metodologías y otros profesionales necesarios para procesar ese conocimiento. Todo eso que estábamos hablando podemos resumir aquí. Entonces, la ingeniería del conocimiento engloba a los científicos, tecnología, otros profesionales de metodología necesarios para procesar ese tipo de conocimiento que está plasmado en un documento, ¿ok? Y ese documento hay que convertirlo en un software. Entonces el objetivo es extraer, articular e informatizar el conocimiento de un experto.
Entonces podemos hacer un software para médicos y vamos a reunir, por ejemplo, 30, 40, 50 médicos y cada uno va a generar su conocimiento. Eso se va a guardar al final en una base de datos de conocimiento, donde se van a guardar las reglas y la información en sí. Y a cada cosa se le vaya aplicando una regla. ¿Okay? A cada conocimiento se le va a aplicar una regla o una restricción o un comportamiento. ¿Okay? Y de ahí sale el software que es basado en conocimiento o un sistema experto. Bueno, y aquí tienen básicamente un video que pueden ver en la presentación. Aquí voy a omitir eso, ¿okay? Porque es un poco tedioso. Básicamente habla de cómo se puede aplicar eso con un lenguaje en sí, ¿okay? Que todavía no vamos a ir viendo eso. ¿Okay? Más bien explica unas cuantas reglas que no son de importancia. ¿Okay? Y acá habla de los sistemas expertos, que son la otra rama, ¿okay? De los sistemas que tengan que ver. ¿Okay? Voy a compartir otra vez el video para poder entender mejor ahora. ¿Okay? A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si pudiéramos coger, no sé, décadas de experiencia de un cirujano, de un ingeniero o de un financiero y meterlas en un ordenador? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues de eso va, más o menos, la ingeniería del conocimiento. Es el arte de transformar esa sabiduría tan humana en algo que una máquina pueda entender y utilizar. Vamos a meternos de lleno. El gran reto al que nos enfrentamos es que, a ver, la experiencia humana es increíble, es de lo más valioso que tenemos, pero claro, es limitada. La tiene una persona y ya está. La gran pregunta que se hace en la ingeniería del conocimiento es, ¿y si pudiéramos romper esa barrera? Si pudiéramos, de alguna forma, digitalizar todo ese saber para que esté al alcance de todos? Esa es la cuestión fundamental. Vale, aquí está la definición del libro, que puede sonar un poco densa. Pero si lo desmenuzamos, en el fondo lo que busca es crear un mapa, un modelo de cómo piensa una persona experta en un tema. El objetivo es que una máquina pueda imitar o al menos ayudar en ese proceso de razonamiento. O sea, no es solo picar código, es modelar la sabiduría. Muy bien. ¿Y cómo se come esto? Porque no es magia, desde luego. Hay que verlo como un proceso, casi como una línea de montaje. Por un lado metemos la materia prima, que es el conocimiento del experto, y por el otro sale un producto final, un sistema inteligente listo para usarse. Vamos a ver cómo funciona esa fábrica. Este es básicamente el mapa del viaje. El punto de partida es siempre el conocimiento en bruto, lo que sabe la persona experta. A partir de ahí, paso a paso, lo vamos puliendo, le damos forma, lo probamos, hasta que se convierte en una herramienta de verdad. Y todo empieza, como no podía ser de otra manera, por la primera fase, la adquisición. Y aquí es donde empieza todo de verdad. La adquisición. Ojo, porque esta es quizá la fase más delicada de todas. Si la materia prima es de mala calidad, todo lo que construyamos encima, pues se va a caer. La calidad de lo que capturemos ahora lo es todo. Como se ve, no hay una única manera de hacer esto. A veces lo mejor es, literalmente, sentarse a tomar un café con el experto y que te lo cuente todo. Otras veces es el propio experto quien escribe las reglas. O incluso podemos ponernos a analizar cientos de estudios, pero, y aquí viene lo interesante, también podemos tirar de Machine Learning. Es decir, que una IA se ponga a buscar patrones en montañas de datos. Y esto es clave. No se trata de sustituir al experto, sino de darle una súper herramienta para descubrir conocimiento que a lo mejor ni él mismo había visto. Y si hay algo que tiene que quedar claro, es esto. Esto va de personas. Es un trabajo en equipo. La imagen del ingeniero encerrado en un sótano aquí no funciona. Esto es una conversación constante entre la gente experta, la que va a usar el sistema y la que lo desarrolla. Solo así te aseguras de que lo que estás construyendo es de verdad útil y preciso. Vale, ya tenemos el conocimiento. Genial. Pero ahora, ¿cómo hacemos que un ordenador lo entienda? Pues aquí entramos en la fase de traducción. Es el momento de convertir algo abstracto y muy humano en algo lógico y computable. Esta cita lo clava, la verdad. La clave aquí no es hacer un simple copia y pega. Se trata de capturar la intención, la lógica que hay detrás del conocimiento del experto. Queremos que la máquina no se limite a seguir unas instrucciones a ciegas, sino que, de alguna manera, entienda el razonamiento original. Y esto no se hace de golpe, se va haciendo por niveles. Imaginemos una guía médica. Al principio es un tocho de texto, ¿no? Nivel 1.
Luego, de ahí, empezamos a sacar los conceptos importantes. Paciente, fiebre, síntoma X, ese es el nivel 2. Después, conectamos esos conceptos con lógica. Si un paciente tiene fiebre y también el síntoma X, entonces hay que hacer la prueba I, nivel 3. Y el último paso es traducir esa regla a un lenguaje que el ordenador puede ejecutar. Y ya está, hemos pasado del lenguaje humano al lenguaje máquina. Y con esto llegamos a una pregunta que seguro que más de una persona se está haciendo. A ver, un momento, ¿esto no es lo mismo que la inteligencia artificial? ¿No es lo que hace ChatGPT? Pues no exactamente. La respuesta corta es que no compiten, sino que colaboran. Vamos a ver por qué. Me gusta mucho la analogía del chef y el catador para explicar esto. La ingeniería del conocimiento sería el chef experto que te da su receta paso a paso, con reglas muy claras, primero esto, luego lo otro, 10 minutos hasta temperatura. Todo es explícito. En cambio, el machine learning es como un catador, que ha probado miles de platos y sin saber la receta ha detectado patrones. Oye, pues los platos que llevan este ingrediente suelen estar más buenos. Son dos caminos distintos para llegar a la sabiduría. Y lo mejor es que se complementan de maravilla. Perfecto. ¿Y ahora cómo se lleva todo esto a la práctica hoy en día sin morir en el intento? Pues como en muchas otras cosas, la respuesta viene del mundo del desarrollo de software, el enfoque ágil. La idea del enfoque ágil es muy simple. En lugar de tirarse un año construyendo un sistema gigantesco para que al final el experto te diga «esto no es lo que yo quería», lo que se hace es construir una pieza muy pequeña en, por ejemplo, 2 semanas. Se le enseña al experto, que te da su opinión, «mira, esto está genial, pero cambia esto otro». Se ajusta, se construye otra pieza y así todo el rato. Es un ciclo continuo de crear, probar y mejorar. Así te aseguras de que el resultado final es justo lo que se necesita. Resumiendo, se trata de dejar de darse cabezazos contra un muro y empezar a navegar hacia el objetivo. Es un cambio de mentalidad que consigue mejores resultados y además mucho más rápido. Y para que se entienda bien por qué todo esto es tan importante, vamos a llevarlo a un terreno donde un error puede costar muy caro: la medicina. El reto es el siguiente. Un médico tiene que tomar decisiones basándose en guías clínicas que muchas veces son documentos de cientos de páginas. Imposible tenerlo todo en la cabeza. La solución que aporta la ingeniería del conocimiento es coger ese documento y convertirlo en una herramienta inteligente. Una herramienta que, en el momento preciso, le da al médico la recomendación exacta que necesita, integrada en el sistema que ya usa cada día. Y los beneficios de esto son brutales. Por un lado, te aseguras de que da igual en qué hospital te atiendan, el tratamiento se basará siempre en la última evidencia científica. La investigación, que normalmente tarda años en llegar a la práctica clínica, puede empezar a salvar vidas en cuestión de meses. Y encima, el propio sistema puede ir aprendiendo de los datos reales para mejorar sin parar. Al final, se traduce en una mejor sanidad para todo el mundo. O sea que, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La ingeniería del conocimiento no viene a sustituir a los expertos, para nada. Viene a ser un megáfono para su sabiduría. Es el puente que conecta lo mejor de la mente humana con la increíble potencia de los ordenadores. Y claro, todo esto nos deja con una última reflexión. Hemos hablado de medicina, que es un ejemplo muy potente, pero ¿qué pasaría si aplicáramos esto a otros campos? ¿Y si pudiéramos digitalizar el conocimiento de los mejores ingenieros para construir edificios más seguros? ¿O el de los jueces con más experiencia para ayudar a que la justicia sea más coherente? Pensemos que estamos solo al principio. Estamos empezando a ver un futuro en el que el conocimiento más valioso de la humanidad podría dejar de estar encerrado en unas pocas mentes para convertirse en una herramienta al alcance de todos. Las posibilidades son de verdad casi infinitas. Bueno, ok. A ver, Entonces, básicamente, podemos anotar Entonces, siguiendo, podemos notar lo siguiente, que en la ingeniería del conocimiento básicamente lo que trata de ofrecer son herramientas que los diferentes profesionales puedan utilizar para ayudar a su trabajo cotidiano, ¿ok? Y para ello se construye un software y básicamente necesitan un ingeniero en, en ingeniería de software que básicamente vaya guiando todo ese proceso, articulando todos los trabajos de los diferentes profesionales que están ahí, y el resultado de eso es un software
que puede ser un sistema experto o un sistema basado en conocimiento. ¿Ok? Entonces, lo que vimos es que interactúa la ingeniería del conocimiento, ¿ok? Sistemas basados en conocimientos, sistemas expertos, ejemplos ilustrativos, ventajas y usos de los sistemas expertos y las limitaciones. ¿Ok? Vamos a continuar entonces definiendo. ¿Ok? Vamos a ver más informaciones. ¿Ok? A mitad de los años 70 ya se comenzaron a tomar en cuerpo ideas claves que se trata del paradigma de sistemas expertos y el paradigma de conocimiento. ¿Ok? Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un sistema experto y un sistema basado en conocimiento. La expresión ingeniería del conocimiento, por lo tanto, se acuñó en los años 70, 1970, para referirse al diseño y construcción de sistemas basados en conocimiento. ¿Ok? Donde básicamente, como ven ahí, dice, se admite el conocimiento que se puede extraer de los expertos y puede ser incompleto, inconsistente, impreciso, incierto y no dogmático. La respuesta de los sistemas puede ser insegura, matizada por el grado de confianza o de creencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestro sistema basado en conocimiento, que puede ser totalmente fiable o básicamente le falta ciertas informaciones. Pero el sistema igual tiene que tener la capacidad de ofrecer información. Es decir, que aunque sea incierta la cantidad de informaciones de entrada, él igual debe procesar esa información y generar una salida. ¿Ok? Eso especialmente para las condiciones de los nuevos casos. O sea, cuando un abogado generalmente trata en casos similares, entonces la respuesta va a ser básicamente similar al tipo de casos que está trabajando, pero también tiene que tener capacidad de poder procesar casos nuevos, ¿ok? Donde haya una mayor incertidumbre. ¿Ok? Entonces dice, además del conocimiento puede evolucionar tanto en la fase de desarrollo como en el uso del sistema, por incorporación de nuevos conocimientos o porque los expertos consideran la forma en que se ha expresado su conocimiento. Entonces, nuestro conocimiento puede evolucionar. A un conocimiento que ya estaba generado, podemos incorporar nuevos conocimientos, o bien en algún momento dado, ciertas tendencias pueden cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, en el desarrollo de software hay ciertas evoluciones donde van cambiando ciertos paradigmas de tipo de desarrollo de software o metodologías. Entonces siempre hay un cambio constante. ¿Ok? Como pueden ver aquí, también el proceso de desarrollo de un sistema basado en conocimiento también tiene ese comportamiento, ya sea dentro del desarrollo mismo o del producto final, que es lo que genera un experto, que pueden tener evoluciones. Por lo tanto, la responsabilidad del desarrollo y del mantenimiento recae sobre los ingenieros, en este caso sobre los ingenieros eh, expertos por un lado, ¿ok? Dice, solo por los ingenieros, recae solo por los ingenieros, sino también por los expertos y los usuarios finales que intervienen a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Ok? En síntesis, todo el conjunto de personas que van a proveer información de alimentación para el desarrollo de un software para un experto, la gente encargada de tomar esa información y procesar y convertirla en un software, y la gente encargada del testing, de probar, o los usuarios finales que en realidad hacen uso de ese software. ¿Ok? Entonces, todos los roles que intervienen son responsables a todas las personas que ocupan diferentes roles dentro del ecosistema de desarrollo o del software mismo. Entonces, son responsables para que el trabajo en sí sea eficiente, tenga éxito. ¿Ok? Entonces,
Como consecuencia, no es aplicable el ciclo de vida clásico en algunos casos. Por eso se establecen otro tipo de metodologías como el Command Cats. ¿Ok? Como consecuencia, no es aplicable el ciclo de vida clásico porque no pueden establecer unas especificaciones definidas desde el principio. Más bien, es una metodología derivada del clásico, ¿ok? Que es una metodología en espiral. ¿Ok? ¿Y por qué una metodología en espiral? Porque dijimos que este tramo que está acá puede ser o puede tener incertidumbres, ¿ok? Y con el paso del tiempo de refinamiento sucesivo y recién se va completando la información que necesitamos, ¿ok? Y la misma cosa que si vamos a hacer una construcción, ¿ok? O vamos a hacer una embarcación al principio, no tenemos toda la información y vamos a ir recabando las informaciones hasta poder tener un modelo y luego ya el prototipo y luego el prototipo ya todo el diseño ya terminado, ¿ok? Pero todo eso en una espiral la que se desarrolla, ¿ok? Como consecuencia no es aplicable al ciclo de vida clásico porque no pueden establecerse unas especificaciones definidas desde el principio. Entonces es un refinamiento sucesivo. Esto implica que es un proceso continuo de depuración de la base de conocimiento que muchas veces se prolonga durante toda la vida del sistema. ¿Ok? Entonces aquí no tengo mucho conocimiento de ese trabajo y voy haciendo el software y se va cargando la información, se va generando. Entonces es un proceso cíclico continuo en forma en espiral. ¿Ok? Y puede ser que aquí, en la etapa final de ese desarrollo recién, se complete todo ese proceso, ¿ok? O bien antes, ¿ok? Esto implica que el proceso continuo de depuración de la base de conocimientos, que es donde se guarda esa información de conocimiento, muchas veces se prolonga durante toda la vida de desarrollo del sistema, ¿ok? O durante todo el ciclo de vida de desarrollo. ¿Ok? Los sistemas basados en conocimientos, ¿ok?, que vemos aquí, son sistemas que son los programas que resuelven problemas usando un determinado dominio de conocimiento. Acá es donde voy a hacer la diferenciación entre lo que es un sistema experto y un sistema basado en conocimiento o SBC. Como pueden ver aquí, un sistema basado en conocimiento solamente está destinado a un dominio en sí, ¿ok? A un dominio en sí de alguna de las ciencias, ¿ok? Sin ser experto, ¿ok? Por ejemplo, algún software, vamos a poner AutoCAD. AutoCAD para un ingeniero, para un arquitecto, es básicamente un sistema basado en conocimiento, que tiene informaciones para el diseño en general, ¿ok? Pero es y cubre solamente un área específica, ¿ok? Que es el área de diseño, ¿ok? Vamos a poner que ocupa solamente este rectángulo que es el área de diseño. Pero la ingeniería en sí ocupa otros rectángulos más que tengan que ver, por ejemplo, con la física, ¿ok? La física de los materiales que se utiliza, la resistencia de esos materiales, ¿ok? La forma de construcciones, ¿ok? Entonces, pueden haber diferentes etapas que hacen en sí a un sistema experto, ¿ok? Entonces, podríamos suponer de esta forma, ¿ok? Entonces, acá lo principal es que un sistema basado en conocimiento atiende a lo que hace un dominio en específico, ¿ok? Por ejemplo, hay herramientas de diseños como Revit, por ejemplo, que es parecido al AutoCAD, y hay como 4 o 5 componentes. Uno está hecho para la parte estructural,
otro está hecho para la parte mecánica, otro está hecho para la parte eléctrica, y así. La misma cosa que pasa con AutoCAD. Hay un AutoCAD especial para la parte eléctrica, hay un AutoCAD especial para la parte de vial de rutas, ¿ok? Y hay un AutoCAD genérico que es para, para diseño de, de edificio, ¿ok? Entonces, cada uno de esos componentes son independientes y atienden un dominio en especial. Entonces, en este caso, van a tener este dominio en especial, ¿ok? Sin ser expertos, ¿ok? Lo pueden usar desde un profesional que no tenga mucha experiencia, un estudiante o un amateur, o bien lo puede usar un experto. Entonces, simplemente abarca un área en especial, ¿ok? Entonces, son sistemas basados en conocimiento. En algunos casos puede ser un sistema experto también, que vamos a ver enseguida, y sistema experto basado en conocimiento, ¿ok? Entonces, los sistemas basados en conocimiento versus sistemas expertos. ¿Qué es un sistema basado en conocimiento? Tiene un conocimiento no necesariamente de un experto, ¿ok? ¿Y qué es un sistema experto? Es básicamente un sistema que utiliza un experto ya, ¿ok? Entonces, es mucho más específico, mucho más profundo su aplicación, ¿ok? Porque ya utiliza un experto. Como dijimos, existe un AutoCAD especial para el área vial, ¿ok? O un AutoCAD especial para la parte eléctrica que se llama AutoCAD Electrical, ¿ok? Entonces ya son más especializados. La misma cosa, un sistema documental de una empresa puede ser básicamente un dominio de un conocimiento que puede ser un sistema basado en conocimiento, un sistema documental. Pero un sistema para un bufete de abogados, entonces ya es un sistema experto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces uno es mucho más específico y otro es de uso más general. Entonces, en el sistema documental puede usar la secretaria, el ingeniero, el arquitecto, el administrativo, todos pueden usar un sistema documental, ¿ok? Que básicamente un repositorio donde se guardan informaciones, ¿ok? De cualquier índole, ¿ok? Y un sistema experto ya es un sistema basado específicamente para los diferentes tipos de profesionales. Puede ser un sistema para contadores dentro de una empresa, y eso es un sistema experto para contadores. Puede ser un sistema experto para abogados, y eso es un sistema experto para abogados, ¿ok? Ya está dirigido para ellos exclusivamente. Puede ser un sistema experto para ingenieros, y entonces está dedicada exclusivamente para esa área dentro de una empresa, ¿ok? Y así, cualquier software dedicado de forma exclusiva y especializada, entonces es un sistema experto. Y otro que simplemente abarca cierta porción o cierto dominio, entonces es un sistema basado en conocimiento. Vamos a ir avanzando un poco con respecto a lo que va diciendo aquí. La estructura básica de un sistema basado en conocimiento es esto que vemos acá, y que vamos a ir profundizando básicamente en otras clases, ¿ok? ¿Qué es lo que ve el usuario? El usuario básicamente lo único que hace es preguntas y recibe una respuesta, ¿ok? Entonces, pues, es como preguntar a ChatGPT o algún sistema de inteligencia artificial, ¿ok? Podemos preguntarle, por ejemplo, tengo un espacio de 3x4, ¿ok? Que básicamente quiero construir una habitación de 4x4, ¿ok? O sea, 4 metros de largo por 4 metros de ancho, y básicamente 3 metros de alto, ¿ok? Y le hago la pregunta al sistema, ¿cuántos ladrillos necesito? ¿Ok? Y el sistema se va, acá tiene su base de datos. Básicamente ahí tiene información cómo calcular eso, y tiene también información referente a los ladrillos, la calidad de los ladrillos, la dimensión de los ladrillos. Entonces, agarra esos datos y hace un cálculo y nos devuelve a nosotros la cantidad de ladrillos que vamos a utilizar. Eso ve el usuario desde el punto de vista funcional, ¿ok? Pero desde el punto de vista
estructural y cognitivo hay un sistema que básicamente es una base de datos que se llama base de datos de conocimiento o base de conocimientos. El usuario no puede acceder directamente a tomar información de la base de datos. Hacer esto no puede hacer, sino básicamente hay un programa intermedio que el usuario solicita esa información y el sistema de inferencias se encarga de tomar ciertas informaciones de su base de conocimiento, cargarla en su sistema de inferencia y de ahí, en los casos que se requieran volver a tomar otra porción de información, se devuelve esa información y ahí procesa esa información hacia una parte de inferencia. Entonces aquí hay una parte de procesamiento y luego el resultado se devuelve al usuario a través de una interfaz de usuario. Entonces, a través de una interfaz de usuario, el usuario solicita información a un motor de conocimiento. Ese motor de conocimiento va hasta su base de datos de conocimientos, toma esa información, las procesa y las devuelve al sistema de interfaz. Entonces, desde el punto de vista estructural o cognitivo, tiene esta estructura. ¿Ok? Entonces, los sistemas expertos, ¿qué son? El término experto designa a aquel que tiene un amplio conocimiento sobre cómo resolver problemas de un determinado dominio del conocimiento. Se parece mucho a la definición de sistemas basados en conocimiento, pero es mucho más específico. Entonces, el proceso de adquisición del conocimiento ocurre cuando el objetivo es llegar a expresar de manera explícita en algún lenguaje de representación de conocimiento que el experto utiliza para resolver problemas. Resulta a menudo el más difícil de todo el desarrollo del sistema basado en conocimiento. Entonces, lo que más cuesta es obtener la información. ¿Cómo se obtiene la información? A través de lo que aporta un experto. Y es lo que más cuesta. Que el usuario utilice el software no es problema, ¿ok? O que se desarrolle el software no es problema, pero la forma de adquisición de información de un experto es el trabajo que más lleva tiempo, ¿ok? Entonces, que un médico te explique cómo él hace para detectar las enfermedades, eso es lo que más lleva tiempo. Y que yo o cualquier persona que no es experta en salud trate de entender eso, ¿ok? Y no se confunda, ¿ok? O trate de confundirse menos, ¿ok? Bueno, entonces un sistema experto es que podamos definir como un sistema informático, hardware o software que simula a los expertos humanos de un área especializada. Los sistemas expertos son máquinas que razonan como expertos o como lo haría un experto en cierta especialidad o campo, ¿ok? Entonces, un ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico requeriría como datos los síntomas de pacientes, los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes y utilizando estos buscaría la información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad. Un sistema experto no solo maneja grandes cantidades de datos, sino que también los manipula de forma que el resultado sea inteligible y tenga significado para responder a las preguntas, incluso completamente que no estén especificadas, ¿ok? Es decir, bajo cierta incertidumbre, ¿ok? Y bueno, entonces ya vemos que un sistema experto, en este caso como ven aquí el ejemplo de un sistema médico, básicamente puede predecir o diagnosticar enfermedades y aplica ese sistema experto para poder llegar a una conclusión. Recordar siempre que un sistema experto te puede dar diferentes opciones, opción A, opción B, opción C, pero la decisión siempre la toma un humano, ¿ok? Entonces, de esas decisiones que te provee los sistemas expertos, que son herramientas en sí, entonces la decisión última es la de un humano que tiene que tomar el rol de
tomar esa información y reaccionar o hacer algún trabajo respecto a eso. ¿Ok? Eso siempre se hace, las decisiones siempre son tomadas por las personas o en cada momento de todo lo que hacemos estamos tomando grandes o pequeñas decisiones al día. ¿Ok? Entonces, si nos vamos hacia una dirección caminando o en algún vehículo y siempre tomamos dirección si nos vamos por este lugar o otro. O bien si vamos a almorzar en algún lugar o otro. Entonces, en fin, cualquier cosa que tengamos que hacer siempre estamos decidiendo. ¿Ok? Y aquí lo que nos provee estos sistemas expertos son informaciones útiles para que nosotros podamos tomar ciertas decisiones. ¿Ok? Y en algunos casos respaldarnos. ¿Ok? Entonces nos provee cierta información y si alguien nos audita o ven, nos consulta porque hemos tomado cierto tipo de decisiones, entonces se puede mostrar el resultado al sistema expertos y el sistema experto entonces le devolvió opción A, opción B, opción C, opción D y tomó la opción D porque consideró la más acertada para este caso. ¿Ok? Entonces los sistemas expertos son ayudas que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Bueno, para ir entendiendo más, podemos ver acá este diagrama. Básicamente, pueden entender este diagrama. Okay, voy a hacer un zoom menos. Okay. Bueno, para poder entender esto, entonces vamos a ver este diagrama, donde básicamente vamos a ver en conjuntos. Okay. El sistema experto es un subconjunto de un sistema basado en conocimiento y un sistema basado en conocimiento es un subconjunto de la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es mayor, el sistema basado en conocimiento es menor y el sistema experto es menor. Entonces, como ven acá, las búsquedas heurísticas, procesamiento y simbólico corresponden a los sistemas de inteligencia artificial. El conocimiento y la arquitectura corresponde a los sistemas basados en conocimiento y las aplicaciones para la resolución de problemas que requieren conocimiento de un experto corresponden a lo que es un sistema experto. Entonces, podemos decir que un sistema experto y un sistema basado en conocimiento corresponden a subconjuntos de la inteligencia artificial y que un sistema experto es un sistema también basado en conocimiento, que por ser un subconjunto del mismo. ¿Okay? O sea, estamos diciendo que un sistema experto es una parte de un sistema basado en conocimiento y un sistema basado en conocimiento es parte de un sistema de inteligencia artificial, por eso está muy relacionada. E inclusive las definiciones corresponden y la rama misma de evolución, que es de la inteligencia artificial, corresponde a la rama de la ingeniería del conocimiento. ¿Ok? Entonces, es parte de la inteligencia artificial. ¿Ok? Y después tenemos los sistemas basados en conocimiento. ¿Ok? Y por último tenemos los sistemas expertos. ¿Ok? Bueno, ahí tienen entonces la relación de definición entre sistema basado en conocimiento versus sistema experto en cuanto a que pertenecen a un sistema de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, la ingeniería del conocimiento es el proceso de diseñar y hacer operativos los sistemas basados en conocimiento. Se define como subcampo de la inteligencia artificial y concerniente a la adquisición, representación y aplicación de ese conocimiento. Disciplina en la ingeniería por la cual el conocimiento se integra dentro de un sistema de computador para resolver problemas complejos que normalmente requieren un alto nivel de conocimiento. ¿Ok? Lo que corresponde con sistema basado en conocimiento. ¿Dónde se relaciona esa ingeniería del conocimiento con los sistemas expertos? Entonces aquí, en el caso de que un sistema experto, en el caso de los sistemas expertos, el proceso
de mejorar hasta un nivel, en el caso del sistema experto, que es el proceso de mejorar hasta un nivel de experto humano, las prestaciones de sistemas de software que poseen un amplio cuerpo de conocimiento sobre el área de aplicación específica. Entonces, acá está hablando de cómo se relacionan la ingeniería de conocimiento y un sistema experto. ¿Y qué es un sistema experto? Es un programa que usa el conocimiento y procedimientos de razonamiento para resolver problemas lo suficientemente difíciles como para necesitar de un experto para su solución. ¿Ok? Se usan cuando el problema es que no se requiere sentido común, se requiere razonamiento simbólico, no se resuelve con métodos tradicionales, necesita el conocimiento de un experto y el costo compensa su uso. ¿Ok? Generalmente los sistemas expertos son sistemas caros. ¿Ok? Entonces desarrollar un sistema experto evidentemente tiene su tiempo y su costo. ¿Ok? Son más caros que los sistemas de software tradicionales. ¿Ok? Por la complejidad misma de su desarrollo. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo. ¿Ok? Entonces, no hace mucho para hacer una transacción bancaria como depositar o sacar dinero de una cuenta, uno tenía que visitar al banco en horas de oficina. Hoy en día esas y otras y muchas transacciones pueden realizarse en cualquier momento del día o de la noche usando cajeros automáticos o bien las aplicaciones que tenemos hoy en día. ¿Ok? De ejemplos sencillos de sistemas expertos. Muchas pueden realizar estas. De hecho, se pueden realizar estas transacciones desde casa comunicándose con el sistema experto vía teléfono o internet. ¿Ok? Otro ejemplo, en un sistema de tráfico. El control de tráfico, estamos viendo ejemplos de sistemas expertos. ¿Ok? Entonces, el control de tráfico de las aplicaciones más importantes de los sistemas expertos. No hace mucho tiempo el flujo de tráfico en las calles de una ciudad se controlaba mediante guardias de tráfico que controlaban el mismo en las intersecciones. Hoy se realizan con sistemas expertos que operan automáticamente los semáforos y regulan el flujo del tránsito en las calles de una ciudad y en los ferrocarriles. Esto en las ciudades más importantes, ¿ok? O más avanzadas, ¿ok? Nuestro país está muy lejos todavía de. Si bien hubo un apoyo extranjero para poder modernizar, no se llegó a combinar eso. ¿Ok? Y actualmente seguimos con los semáforos semi-inteligentes, ¿ok? Que no tienen mucha inteligencia. Ejemplo y problemas de planificación. Aquí también se utiliza. ¿Ok? Por ejemplo, en una universidad se puede usar esto para distribuir las aulas a los estudiantes. ¿Ok? Entonces, resolver problemas aplicando planificación y optimizando ciertos objetivos. Ejemplo, de organización y asignación de aulas para exámenes finales en una gran universidad. Examina las coincidencias de asignación simultáneas de aulas, ve los asientos si son suficientes. Otro ejemplo que se pueden utilizar de sistemas expertos puede ser la planificación de doctores y enfermeras de un gran hospital, planificación de empresas oftalmológicas, planificación de autobuses para las horas de congestión o días festivos. Entonces, todo lo que hace el tema de planificaciones también pueden incluir estos sistemas expertos. ¿Ok? Vamos a ver algunas ventajas de los sistemas expertos. Mayor disponibilidad. Entonces, ahí tienen. La experiencia está disponible para cualquier hardware de cómputo adecuado. Entonces, estos software están disponibles para una gran cantidad de equipos, de oficinas y otros tipos de software, ¿ok? O hardware inclusive. Su permanencia, la experiencia es permanente a diferencia de lo que ocurre con los expertos humanos. Estas máquinas pueden trabajar 24/7 todo el día y tener una productividad del 100%, ¿ok? Con respecto a las de un humano que pasado cierto periodo de tiempo
ya no puede realizar ciertas tareas. ¿Ok? Experiencia múltiple. El conocimiento de varios especialistas puede estar disponible para trabajar simultáneamente y continuamente en un problema. El nivel de experiencia combinada de muchos sistemas expertos pueden exceder al de un solo especialista humano. Podemos contratar a un especialista vial, que a la empresa le sale bastante caro, pero podemos tener un sistema experto que abarque desde el área vial y también las construcciones civiles de edificios. Entonces, estos software nos ayudan a que otros profesionales que no tengan tanta experiencia puedan introducirse al campo, utilizar estos software y generar resultados esperados. ¿Ok? En cambio, una persona humana depende de la disponibilidad de ese profesional en ese momento y con esa experiencia. ¿Ok? Entonces, acá es una múltiple experiencia que se puede aportar con estos software. Otra de las ventajas que es respuesta no subjetiva. El sistema experto ofrece respuestas sólidas, completas, sin emociones en todo momento. Las personas estamos cargados de emociones y podemos hacer sesgo según nuestro pensamiento, según nuestras tendencias. Entonces podemos errar por ese camino. ¿Ok? Otra de las explicaciones del razonamiento. Entonces les puedes preguntar que te diga opción A, opción B, opción C. Y te recomienda la opción C. Y le puedes pedir la explicación. Mostrarme todos los pasos que hiciste para llegar al paso C o a la opción C. Y te va a mostrar todo el proceso como hizo la parte deductiva. Entonces te da firmeza y te asegura que ese proceso es comprobable y que está bien. Entonces tiene una explicación de ese razonamiento. Los sistemas expertos pueden explicar de una forma clara y detallada el razonamiento que conduce a una conclusión. Entonces, eso puede proveer. Provee una respuesta rápida. Alguna de las situaciones de emergencia puede exigir respuestas más rápidas que de un humano. ¿Ok? Entonces, como ya está toda su base de conocimiento, es más rápido traer de ahí y ofrecernos a nosotros esas opciones. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos eso. Pero también tenemos algunas desventajas o limitaciones. El sentido común. Son máquinas y si le quitas fuera su contexto, entonces básicamente quedan inutilizables. Entonces, aquí el sentido común es muy importante, también el lenguaje natural y la capacidad de aprendizaje. Vamos a ver por qué. Para un sistema experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un sistema experto sobre medicina podría admitir que un hombre lleva 40 meses embarazado, a no ser que se le especifique que no es posible que un hombre quede en esas circunstancias. ¿Ok? Entonces, hay cosas que para nosotros los humanos son obvias, pero dentro de los sistemas expertos no se le proveyó cierta información, entonces él no puede deducir eso. ¿Ok? En el caso del lenguaje natural, que es básicamente la forma de comunicación entre la máquina y el hombre, entonces ahí también hay problemas. Dice, como un experto humano podemos mantener una conversación informal, mientras que un sistema experto no podemos. Con un sistema humano o con un humano podemos hablar de trabajo y luego pasar a temas triviales como fútbol u otro tema. ¿Ok? Y si tenemos ese tipo de conversaciones con una máquina, si estamos hablando cuestiones netamente de trabajo y luego salimos en deporte, entonces no va a funcionar. Algo no va a funcionar correctamente. Entonces, tanto para sentido común, lenguaje natural, funcionan casi de la misma forma y tienen sus limitaciones en los sistemas expertos. La capacidad de aprendizaje también. Las personas pueden seguir aprendiendo y los sistemas expertos dependen que se les vuelva a cargar esas informaciones. Mientras no se le provee un conjunto de informaciones nuevas, entonces el sistema queda un poco relegado. ¿Ok? Entonces dice capacidad de aprendizaje. Cualquier persona aprende relativamente con facilidad de sus errores y de errores ajenos. En un sistema experto que haga esto es muy complicado. ¿Ok? Entonces depende que el experto otra vez se dé cuenta que hay un error y le vaya cargando
esas informaciones. Otras limitaciones son la perspectiva global. Un experto humano es capaz de distinguir cuáles son las cuestiones relevantes de un problema y separarlas de las cuestiones secundarias. ¿Ok? Entonces poder separar diferentes situaciones. La capacidad sensorial de un sistema experto carece de sentido. ¿Ok? Simplemente puede tener un teclado y un ratón de entrada y una pantalla de salida. ¿Ok? Entonces no tiene muchas opciones. ¿Ok? La flexibilidad. Un humano puede ser sumamente flexible a la hora de aceptar datos para resolver un problema. En cambio, un sistema informático es más duro y no es tan flexible en cuanto a cosas que se le pueda pedir. ¿Ok? Y el conocimiento no estructurado. Un sistema experto no es capaz de mantener conocimiento poco estructurado. Es decir, que se le preparó para cierto tipo de trabajo y no puede salir fuera de ese esquema. Bueno, y hasta ahí entonces. Todavía no tenemos tarea. Esto es nada más que eh, para tener en cuenta. Si quieren, pueden buscar y armar este esquema, pero no es para entregar esto. Yo les voy a indicar qué es lo que vamos a ir haciendo cuando cargue en la plataforma. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. ¿Ok? Aquí termina entonces nuestra clase. Muchas gracias. ¿Ok?